Porque así como en los tiempos de guerra, muchos todavía están esperando las bendiciones. Hermano, pero es que yo sí veo que eres bendecido. Mire, tiene carro, tiene casa, tiene esto, tiene lo otro. Muchos están esperando, y muchos le llaman a eso la bendición. Pero nosotros debemos de tener conceptos muy claros, y es: la bendición de Dios es la que enriquece. Y la bendición que Dios nos ha dado, nos la dio hace más de 2000 años, hermanos. ¿Y por qué no disfrutamos de esas bendiciones? ¿Todos estamos convencidos de esto? Dile a la persona que tiene a su lado: Cristo está dentro de ti. Es la bendición que enriquece, hermano. Y me impacta mucho esto, el ver de que a veces pensamos de que Dios no nos ha bendecido y ya Dios ya nos bendijo con toda bendición. Y esto es muy importante, hermanos. Pero les digo algo: esa bendición es para impartirla a otros. He escuchado una frase, pero no es una frase de cajón, para mí no, ni es una muletilla. Fuimos bendecidos para bendecir a otros. No sé si usted lo cree. No sé si está convencido de eso. ¿A cuántas personas bendijo en esta semana? Mire, hermano, cuando nos levantamos, bienvenidos, bienvenidos. Desde el primer momento en el que nosotros nos levantamos bendecidos. Cuando nos levantamos, casi que resucitamos. Y otros más. ¿Quién nos da ese aliento de vida? El Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Y mientras tengamos vida y mientras estemos en esta tierra, disfrutamos de todas y cada una de sus bendiciones, día tras día. ¿Cuántos disfrutan de la salvación que nos ha dado? Porque muchos todavía lo dudan. No aquí en este lugar. Hablo para todos aquellos, igualmente reciban un cordial saludo. Todas aquellas personas que nos escuchan por la internet, que nos van a escuchar y que en este momento, pues de alguna u otra manera están recibiendo esta palabra, este crecimiento, esta enseñanza que Dios está dando. Por eso es que es tan importante, para mí ha sido de mucha importancia mirar más hacia afuera de lo que Dios me ha dado e impartirlo a otros. Dios me ha llevado a hablar y a compartir algo con ustedes. No sé si aquellos que toman nota, independientemente de los que no, Dios me lleva en esta mañana a compartir un tema que habla o del Dios que adoramos, como le quiera colocar, o los adoradores de un nuevo pacto, porque es que nosotros, todos y cada uno de nosotros estamos caminando en la verdad presente, amén. La adoración de un nuevo pacto, y tal vez aquí van a haber unos temas o unas pequeñas porciones de escritura que para nosotros son relevantes y para mí especialmente de mucha importancia, porque es poder de Dios, es la palabra de Dios. Y vamos inicialmente a empezar en esta mañana, a dar inicio con algo que muchos todavía tienen esas pequeñas incógnitas en su mente, en sus pensamientos, y es sobre la adoración. Dice que nosotros los seres humanos, todos y cada uno de nosotros, usted y yo, nosotros fuimos creados, ¿sí? De alguna otra forma adoramos a alguien o adoramos algo. ¿Sí nos ha pasado? ¿Sí nos hemos dado cuenta de esto? Y esa adoración hace reverencia a la consideración de algo, de un objeto, ¿sí? Que es digno de honor, que es digno de respeto, de devoción, que es digno de reverencia, que es digno de veneración y admiración. Y esto para nosotros es una necesidad. Diga conmigo, es una necesidad. Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Y es una necesidad porque nosotros fuimos creados, cada uno de nosotros fuimos creados con una fusión vital y espiritual. Amén.
Algo por lo cual por naturaleza divina somos grandemente privilegiados. Diga conmigo, soy grandemente privilegiado. ¿Y sabe por qué somos más privilegiados? Porque adoramos a un Dios verdadero. Porque hemos salido de adorar dioses falsos cuando estábamos allí en la religión. ¿Sí? Y por eso cuando se habla de lo espiritual, recuerdo tanto alguien en algún momento me decía esta palabra, no en el buen sentido. Ustedes que son tan espirituales, ustedes que son tan espirituales, y yo pensaba en mí mismo y decía, si no somos espirituales, ¿qué somos? ¿Carnales? Y Dios trabajó en medio de todas estas cosas. Estaba comenzando en los caminos del Señor. Si no somos espirituales, ¿qué somos? Y esto es algo por la cual, por naturaleza divina, somos grandes privilegiados. Y de esta manera los seres humanos le asignan un valor. Estamos hablando de términos en general. Amén. Grandemente privilegiados. A eso mismo, y es por eso que la gran mayoría de personas, hablamos casi que de un 70% de personas a nivel mundial, en el mundo entero, ¿sí?, adoran las cosas creadas por el Creador y no al Creador. Pero diga conmigo, yo era uno de esos. ¿Cuántos de ustedes adoraban tal vez las estrellas, la luna, la Pachamama, la llamada Madre Tierra? Hoy están aconteciendo tantas cosas en el mundo entero que las personas se están casando con árboles. Y hay otro más loco que los está casando. ¿O han visto a este hombre que creó una familia de trapo? Y hace poco llamó a la ambulancia, llamó a urgencias porque la esposa de trapo había sufrido un infarto. Cosa de locos. Pero esto es lo que se está moviendo en el mundo entero, hermanos. Mire, y no nos vayamos tan lejos. Aún hay personas que dicen estar en Cristo, ¿sí? No en este lugar, en otros lugares, que todavía siguen adorando cosas creadas, pero no adoran al que las ha creado, que es nuestro Dios y Padre Celestial. Adoran las aguas, y a todo esto le llaman, como decíamos ahorita, la madre naturaleza, la madre tierra. En fin, hay una cantidad de objetos, como también imágenes. Les voy a contar algo personal. Yo cargaba en mi papelera, no billetera, cualquier cantidad de estampitas. Y era así de gruesa, pero no de dinero. Puras estampitas, de esas que nosotros le llamamos estampitas. Tenía la estampita de San Roque. San Roque tenía como 3 perros. Tenía el del perro 1, el del perro 2, el del perro 3. Tenía, ¿cómo se llama, apóstol? El Divino Baby, amén. El Divino Baby como un juego de atornilladores. Con una ramita, otra lo tenía con 2 ramas y otro lo tenía con 3 ramas. Hermanos, cuántas cosas nosotros no hacíamos. Y quiere que les diga algo, yo me siento tan agradecido por Dios, por haberme sacado de la religión. Nosotros no estamos en ninguna religión. Cristo está dentro de nosotros y Él no es religión. Nosotros tenemos el mejor estilo de vida que puede existir aquí en esta tierra. Y ese nos lo ha dado Cristo. Y vamos por un momento a tocar algo con respecto, vamos a la luz de la palabra. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22. Repito, se dice repeat. Amor, pastora Milena, se dice repeat after me, amén. Repeat. Hechos, capítulo 17, versículo 22.
Pablo se puso en medio del areópago. Sigue hablando Dios por medio del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Pablo? Hermano Pablo, bienvenido. ¿Sí? Pablo, el apóstol Pablo, se puso en medio del areópago. El areópago era una asamblea, era un tribunal. Y tomó la palabra. ¿Qué tomó Pablo? Amén. Tomó la palabra, hermanos. Lo que nosotros profetizamos y hablamos es la palabra de Dios, la palabra que ya Cristo Jesús, que Dios mismo ha estipulado para esta generación, para esta humanidad. No hay otra. Y les dice, 2 puntos. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos. En todo lo que hacen. Dice que en todo lo que hacen, supremamente religiosos. Versículo 23. Al pasar y fijarme, dice el apóstol Pablo, en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción. Diga, ¿qué decía esa inscripción, hermano César? Gracias. A un Dios desconocido. Así decía. Había un letrero allí, no sé en qué secta, en qué lugar donde estaba. Decía, a un lugar desconocido. Punto. A un Dios desconocido, perdón. Gracias, pastor. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Imaginémonos por un momento cuántas veces nos compartieron a nosotros del amor de Cristo. A mí como unas 3 veces, ¿sí? Hasta que no en las mejores circunstancias, pues decimos algunos, nos tocó. El apóstol Pablo decía que ya les había anunciado. Y ahora me lleva un recuerdo, cuando yo tuve unos amigos, compañeros de barrio, ellos eran anarquistas. Y las camisetas que ellos usaban decía sin Dios y sin amo. Ellos, la bicicleta en la que andan no tiene el manilar derecho porque ellos son de izquierda. Los colores de los zapatos son diferentes, se colocan un tenis de un color y un tenis de otro color, al igual que los cordones. Y ellos dicen, nosotros no tenemos ni Dios ni tenemos amo. Y me acuerdo ahorita lo que dice este pasaje, este versículo, a un Dios desconocido. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, dice, en él es Señor del cielo y de la tierra. Amén. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo, como si necesitara de nosotros, o como si necesitara de alguien. Por el contrario, Él es quien da a todos, diga conmigo, la vida, el aliento y todas las cosas. Y cuando hablamos de vida, por Él estamos aquí, hermanos. Amén. Por Él estamos aquí. Y esto es algo tremendo, hermanos, de que nosotros podamos disfrutar de tantas cosas que Dios nos ha, de tantas cosas de las que Dios mismo nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Y nos damos cuenta de algo también. Aquí el apóstol Pablo también nos habla de cosas que vivían y que tenían los gentiles en esos tiempos. ¿Sí? Ellos hacían sacrificios, pero como acto de adoración equivalente con la participación de demonios. Y vamos a la luz de la palabra. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 18 al 20. Dice así: consideren al pueblo de Israel. 2 puntos. Surgen unas preguntas. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de los sacrificios? Primera pregunta. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Habla el apóstol Pablo.
que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? Responde no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios. ¿Cuántas veces hicimos eso? Lo hacían para los demonios. Y es de notar también de que el mismo hombre, ¿sí? Vale la pena resaltar algo bien importante en todas estas cosas de lo que tiene que ver con la adoración, ¿sí? Al único digno de toda adoración, es que el hombre se ha querido robar, ¿sí? Consciente o inconscientemente, esa vil posición. Y todos conocemos la historia de lo que pasó con este ángel de luz, ¿sí? Que él quiso que él fuera adorado allí en la eternidad, en el cielo. Todos sabemos y conocemos esa historia, ¿verdad? Pero es una realidad, es una verdad. Pero eso ahora aún se ha seguido manifestando en el hombre, en las personas, en el ser humano, en donde aún se adoran ellos mismos. No tan solo adoran, muchos adoran a su esposa, adoran a sus hijos, adoran su casa, ¿sí? Adoran, qué sé yo, el vehículo, el carro que tienen. Y a veces cuidan esto como esa versión, lo cuidan más que hijo. Ustedes continúan con la frase. Y nos damos cuenta de todas las cosas que pasan en lo que tiene que ver con la adoración. Y se adoran a sí mismos, pero no solo es lo extraño, sino que también adoran sus capacidades, la inteligencia que Dios le ha dado, y asimismo los dones y talentos. ¿Dados por quién? Dados por Dios. Se vanaglorían de todas estas cosas. Es que yo soy el que mejor canto, es que yo soy el que mejor toco, es que yo soy el que mejor ministro, yo soy el que mejor predico. Pero con humildad en cada uno de nosotros decimos: es lo que Dios obra en mí, lo que Dios obra en ti. Lo que Dios habla en esta mañana no es lo que César habla, no es lo que el pastor John Freddy habla, no es lo que el apóstol habla, no es lo que la pastora Milena habla, no es lo que cualquiera de ustedes, hermanos, pastores, hijos de Dios, líderes, santos de Dios, es lo que el Espíritu Santo de Dios habla a cada uno de nuestros corazones y habla por medio de nosotros. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 25. Dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados por el Creador antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Quiero compartirles algo que para mí personalmente es de suma importancia y que a la verdad, como Dios mismo y Cristo mismo nos ha hecho entendidos en todo este proceso de la verdad presente. Y quiero abrir un paréntesis y haciendo referencia a que usted y yo, como la iglesia del Señor Jesucristo, debemos estar 24/7 aprendiendo, recibiendo todas y cada una de las enseñanzas que el Señor de antemano ha preparado para nosotros. Nosotros hablamos de programas, plataformas virtuales, tales como un café con Cristo, tales como una reunión de liderazgo el miércoles, tales como un servicio el viernes, tales como el sábado 6 de la mañana, como un servicio el domingo. De todas estas cosas que, mire, Dios a nosotros como iglesia nos ha hecho muy privilegiados. Diría yo, demasiado. Pero hay de que nosotros hagamos a todas estas cosas caso omiso. No escuchemos, no digamos cuánto anhelo fervientemente el servicio, anhelo fervientemente los tiempos de oración, anhelo fervientemente los tiempos de intimidad con el Señor, en la palabra, el escudriñar esa palabra que Dios nos ha dado, ese anhelo ferviente en cada uno de nosotros. ¿Sí?
Y en estos últimos tiempos Dios también nos ha llevado a ser entendidos en todos estos asuntos del nuevo pacto y de esa verdad presente que es Cristo. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿por qué estás tan callado? Me impacta esto. Y muchos responden, porque estoy recibiendo palabra de Dios. Y yo veo el rostro de Cristo en cada uno de ustedes. Puedo sentir el gozo del Espíritu Santo. Tal vez muchos pudieron haber llegado cargados, cansados del camino, sediento de ti. Pero estamos aquí por un propósito. Amén. Estamos por un propósito. Gracias te damos, Señor. Nos damos cuenta de algo también muy importante. Escuchen bien. Jesucristo no es simplemente un profeta, no fue simplemente un profeta, no fue simplemente un maestro, tampoco es simplemente una manifestación de la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Amén. Él mismo, Él es la gloria de Dios. Él es esa persona, Él es el resplandor de esa gloria. Y esa gloria que ha sido derramada sobre nosotros. Y mire lo que nos dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra. Diga conmigo, palabra poderosa. Él es el que nos sostiene a nosotros. En todos estos tiempos pasados, por tanta situación difícil que pudimos muchos haber vivido y pasado, ¿quién estaba allí? Cristo. Él no se ha ido, Él prevalece día tras día en cada uno de nosotros. Amén. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Amén. Lo que es Dios, escuchen bien, lo que es Dios, Cristo lo es igual, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la adoración en el nuevo pacto. Hemos tratado de hacer una pequeña introducción dando unas pequeñas definiciones en cuanto a lo que tiene que ver con adoración por naturaleza. Pero ahora lo profundizamos más en lo que tiene que ver con la adoración por la naturaleza divina, por la naturaleza celestial, y más aún en el nuevo pacto, en la verdad presente, en lo que estamos viviendo y a donde Dios nos ha llevado. Amén. Dice que la adoración en el nuevo pacto se centra en la persona y la obra de Cristo, no en ningún lugar físico en particular. Amén. Vamos a la iglesia a adorar al Señor. Hoy voy a ir a tal lugar porque voy a adorar al Señor. Allá van a adorar al Señor. Vamos a levantar nuestras manos, adoremos a Dios. Vamos a postrarnos, adoremos a Dios. Vamos a cantar, adoremos a Dios. Pero ¿cómo así, hermano? No entiendo. Usted que 18 o 20 años cantándole al Señor y ahora nos viene a salir con esto. Espíritu Santo nos ha hecho entendidos y estamos caminando en todas estas cosas. Y le doy gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, y a la verdad. Le doy gracias por la vida de un hombre, en especial por la vida de nuestro apóstol,
que en otros tiempos, aun cuando nos parecía difícil poder entender estas cosas, y muchos no están porque no lo entendieron. Muchos todavía siguen adorando otras cosas. Muchos todavía siguen hablando cosas completamente diferentes a lo que tiene que ver con la verdad presente, a lo que tiene que ver con el nuevo pacto, a lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración en el nuevo pacto. Muchos no lo entendieron. Tal vez muchos de nosotros llegamos a pensar, no, esto no es conmigo, no, esto no es para mí. Y Cristo Jesús dijo, aquí estás. Y por eso estamos aquí. Y damos gracias a este presbiterio, hombres esforzados, valientes. Damos gracias a Dios por sus vidas. Nuestros pastores en este lugar, yo doy gracias por ellos. Quienes nos han sido instrumentos para llevarnos a nosotros en todas estas cosas. Tal vez en verdad en algún momento pude pensar y dije, no, esto no es conmigo. Esto no es para mí. Pero el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, Cristo Jesús mismo dijo, esto es para ti. Dile a la persona que tiene a su lado, esto es para ti. Yo sé que tal vez pueda ser criticado por esto. Yo sé que tal vez muchos vayan a decir, este hombre está loco. Sí, estoy loco. Y hay muchos locos aquí, por Cristo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que Él es quien nos ha dado el entendimiento a todas estas cosas. Seguimos. Es por esto que cuando Cristo llegó en aquellos tiempos, habla del templo de Salomón, antiguo pacto, todos sus rituales y sacrificios perdieron vigencia como centro de adoración. ¡Wow! Más, hermano César, todavía no he podido entender esto. Amada iglesia, nosotros los que estamos caminando en esta verdad, en el nuevo pacto, tenemos un privilegio enorme. Diga conmigo, tenemos un enorme privilegio a los que todavía creen y continúan creyendo en todas estas cosas pasadas. Dice, lo pasado ya pasó. Ahora Cristo Jesús ha hecho en nosotros todas las cosas nuevas. Amén. En otros tiempos, en el antiguo pacto, ellos adoraban y aún todavía se sigue manifestando este tipo de oración en un lugar que para muchos representaba la presencia de Dios. Tenían que ver una manifestación de algo sobre algo para poder ver que allí estaba la presencia de Dios. Nosotros adoramos con la misma presencia de Dios dentro de nosotros. Amén. En todas estas cosas en las que Dios nos ha estado mostrando, vemos la importancia que se tiene el continuar este proceso de crecimiento por Cristo en nuestras vidas. Recuerdo tanto que muchas veces, en cuanto a los cánticos, anhelo tu presencia, oh Dios. Que tu Espíritu descienda, Señor. Aquí cuidamos tu presencia. Dame de beber de esa agua, Señor. ¿Y cuántas canciones más cantábamos así para los que están cogiendo este tema? En otros tiempos, eso era lo que ellos practicaban para poder ver manifiesta la presencia de Dios y no en sus vidas. Era sobre algo visible de lo que ellos podían ver. Nosotros no. Porque esa presencia está en nosotros y no se ha ido. Cristo está allí. Por eso nosotros no anhelamos la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Es más, Él es adoración a nosotros, Cristo. Cristo es la adoración. Y a donde Él está, allí hay adoración. En el viejo pacto, Dios habitaba en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel.
En esos tiempos Él habitaba en las alabanzas porque no podía residir en los que todavía no podían nacer de Él. Hermanos, para ser un verdadero adorador se necesita nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo difícilmente va a poder entender esto y menos tener claro el concepto en el espíritu de lo que es un adorador. Continuamos. Él habitaba en las alabanzas de su pueblo. En el pacto Dios habita con su presencia al adorador. ¿Dónde están esos adoradores? Dios habita con su presencia al adorador. Él habita a los que ha llamado su pueblo. Él habita a los que ha llamado sus hijos. Y estamos aquí, amén. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes, dice, ustedes sí lo conocen. Amén. Porque vive con ustedes, dice, vive dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué hoy estamos con vida? Porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dado ese aliento. Por eso es que ya nosotros ya no anhelamos la presencia de Dios en nosotros, ni cantamos como lo decíamos ahora: llénanos, Señor, purifícame, Señor. Jesucristo ha llenado completamente nuestras vidas. Otra característica muy importante del antiguo pacto es que en aquel tiempo ellos entraban y salían del lugar santísimo como si fuera un hotel, un lugar donde yo puedo entrar y salir. Entremos en la presencia de Dios, salimos de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros vivimos esto, nosotros pasamos por esto. Sí. Nosotros pasamos por esto. Todavía en otros tiempos hacíamos cualquier cantidad de cosas a las que nosotros le llamábamos adoración, a lo que nosotros creíamos que era adoración. Y por eso, cuando vamos a la luz de la palabra, con todo lo que Dios nos está mostrando, dice que en esos tiempos nosotros es donde más, por la llenura del Espíritu Santo, manifestamos a ese Cristo de la gloria como un acto de adoración. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Nos dice lo siguiente: ¿acaso no saben que sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Me impacta mucho esto. Ustedes no son sus propios dueños. Dile a la persona que tiene a su lado: usted no es su propio dueño o dueña. Diga: yo le pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Amén. En el viejo pacto, ellos traían sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza. Nuevo pacto, somos el sacrificio de su alabanza. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, en adoración espiritual. Por eso recuerdo aquel hombre cuando me dijo: es que ustedes son tan espirituales. Y eso fue en un tiempo de un cántico. Ustedes que son tan espirituales,
Y yo preguntaba, bueno, si aquí dice la palabra en adoración espiritual, ofrecen sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestros cuerpos físicos, limpios, ¿sí? Con el amor de Dios. Que no se haga nuestra voluntad, el morir a nosotros mismos. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Dios dice que quiere hacer en mi vida y en cada uno de nosotros. Es presentarnos, y así nos ha presentado Cristo Jesús a todos y cada uno de nosotros, porque el fruto de nuestros labios confiesa lo que somos. Amén. Nos damos cuenta que en el antiguo pacto los que decían ser adoradores entraban y salían de la presencia del Señor muchas veces. En el nuevo pacto, Él permanece en y con nosotros para siempre. Somos su morada. Somos el lugar de la presencia de Dios. Y mire lo que nos dice Juan, capítulo 14, versículo del 16 al 18. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre. ¿Dice qué? El Espíritu Santo, ahora que salgamos de este lugar, Él se va, porque salimos del lugar de su presencia, ¿no? Aquí la palabra me enseña y dice, siempre estará con nosotros. Versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive dentro de nosotros y estará en nosotros. Amén. En el nuevo pacto, Jesús les expresa a sus discípulos, y esto para mí es bien importante, y yo sé que para ustedes también, que el ministrarle o el agradarle a Él era equivalente a ministrar al más pequeño en cualquier lugar. Y cuando hablamos de pequeño, no solo hablamos de infancia, de niñez, de esto. A los enfermos. Tuve la oportunidad de compartir con una hermana y un hermano que están pasando una situación bien crítica. Hermanos, y a la verdad simplemente fue de compartirles y hablarles de lo que Dios ya ha decretado sobre sus vidas con propósitos. Situaciones como esas, y me llevó a pensar en los tiempos en los cuales nosotros también tuvimos que pasar por esos momentos. Lo que es la afectación del sistema nervioso es algo impresionante, en donde uno sin Cristo quiere morirse. La verdad que sí. Pero con Cristo dice uno, Señor, fortaléceme. Fortaléceme, Señor. Visitar a los enfermos. Visitar a los pobres. Esto es adoración, hermanos. Esta es la verdadera adoración, hermanos. El compartir con ellos. Recuerdo en otros tiempos, cuando íbamos a esos grupos, a lo que comúnmente se le llamaban lugares marginados o invasiones, y llegaba uno a esos sitios donde no había ni agua, donde la gente no tenía ni agua para tomar. Y caminaba con el líder de aquel tiempo y yo le decía, a la verdad yo creo que compartimos la palabra, pero ellos quedan con hambre física. ¿Y qué? No, la palabra les llena, hermanos. Y volvíamos 2-3 días y una necesidad impresionante. Y cuando se habla de visitar a los pobres, no es simplemente visitar a los pobres 1, 2, 3, 4, 5 veces, sino de que yo estoy compartiendo con la bendición que Dios me ha dado, con los regalos que Dios me ha dado a aquellos que no lo tienen y a aquellos que no lo conocen, y que manifestamos como adoradores ese amor de Cristo sobre ellos.
a los prisioneros, no tan solo los prisioneros que se encuentran privados de la libertad, ¿no? No tan solo a ellos, ¿sí? Él nunca dijo que ministrarle a él eran secciones maratónicas de alabanza y adoración, de cánticos, conciertos, de esto, de vamos a alabar, de vamos a adorarle, de vamos a hacer esto, de vamos a hacer lo otro. Vamos a Mateo 25, capítulo 35 al 37. Un pasaje que usted y yo hemos escuchado muchas veces. Mateo 25, versículo 35 al 37. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron. ¿Cuántas personas que están pasando por necesidad hemos llamado? ¿O hemos visitado? Nosotros como congregación, como tal, el que suple todas y cada una de nuestras necesidades es el Señor, pero usted y yo somos instrumentos para poder compartir con el hermano. ¿En algún momento le has preguntado al hermano que tiene a su lado, hermano, qué necesidad tienes? Hermano, ¿cómo está tu casa? Hermano, ¿cómo está tu familia? Hermano, ¿cómo ha seguido su esposa? ¿Cómo han seguido sus hijos? Qué bonito, venimos, nos reunimos, nos congregamos, recibimos una enseñanza, maravilloso. ¿Y saben algo? Hace mucho tiempo, tal vez viví una situación como esas. Y veía hermanos que me llamaban y me decían, hermano, ¿cómo está tu casa? Y no voy a mencionar nombres, porque a ellos les gusta ser reservado en lo que hacen. Los pastores llegaban, hermano, ¿cómo estás? Hermano, eso es adoración. No es que quiera decir de que no vamos a seguir cantando. Una persona libre canta en agradecimiento al Señor. Una persona que es libre, una persona que es llena del amor de Cristo, canta en agradecimiento al Señor. Lo expresa. El decir, Señor, amamos tu presencia que mora dentro de mí. No anhelo su presencia. Amamos la presencia que está dentro de mí. Estuve enfermo y me visitaron. Yo quiero que antes de que terminemos, usted se acerque a cualquier hermano en este lugar, en esta mañana, y le preguntes, hermano, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está su familia? ¿Estás trabajando? Todo eso me preguntaban a mí. Fueron tiempos y momentos difíciles para el 50% de la humanidad en todo el mundo. Pero fue tan bonito ver estos adoradores. Y yo cantando, creyendo que era un verdadero adorador. Y muchos instrumentistas aquí que ya no están. ¿Dónde están? Se fueron con ese concepto, creyendo que son adoradores. Y aquí está la verdad presente. Aquí está la verdad de Cristo. Terminamos con esto. En el nuevo pacto nuestra adoración no está solo en nuestros cánticos. Escuchen bien. No está solo en nuestros cánticos. No es creer de que no vamos a volver a cantar. No. Nuestra adoración consiste en presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, cumpliendo nuestra función como sacerdocio para la humanidad, para todo el género humano. Y esto no significa que no podemos cantar. Sí podemos hacerlo. Para aquellos que tal vez dijeron no va a volver a haber cánticos aquí,
Va a ser frío el servicio, no va a fluir la palabra porque no van a haber cánticos. Dígame si usted y yo en algún momento no tuvo eso por su mente, no pasó eso por su mente. Estuvo aburrido el servicio. ¿Por qué? Porque no hubo batería, las voces estaban más desafinadas que el timbre que toca el apóstol. Ese teclado estaba más perdido que la mamá del chavo, dice mi hermano, el hijo de la señora Elena. No, esa alabanza, no hermano, eso salían más gallos Claudios que cualquier otra cosa, ese coro. No hermano, para nada, perdón. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué enseñanza recibió de la palabra? Pues sé que la palabra estuvo como medio buena, pero no, le faltó la alabanza y la adoración. Y especialmente Dios a mí me ha puesto a compartir eso, como lo que ha compartido el apóstol y todos los hermanos. Qué cosa tremenda. Y me levantaba de madrugada a ver esto y decía, Señor, gracias. Pero todos aquí somos entendidos, amén. Esto no significa que no podemos volver. Sí, vamos a volver a hacerlo, claro que sí. Pero que esto manifieste en cada uno una expresión de libertad, de amor. Cantamos porque somos libres, porque Cristo Jesús nos hizo libre, no porque sea el centro de la adoración. Pero que estos cánticos, dice, escuchen bien, pero que estos cánticos sean el fruto de nuestra adoración, no la esencia de ella. Fruto y esencia, dos cosas diferentes. No la esencia de la adoración, porque esa esencia es, diga conmigo, Cristo. Decía un hermano, brinca la carne, pero en otro lugar. Es Cristo, es la esencia de esa adoración. Él es el fruto del servicio con y para el Señor, amén. Ya casi terminamos. Dice también que ese servicio siempre tiene que ser manifestado hacia afuera, hacia otros. Aquí es importante reunirnos, dígame conmigo. A ver, ¿quiénes? ¿Es importante congregarnos? Sí, es importante congregarnos. Dice, Él es la esencia de nuestra adoración. El interés de Dios es que el ser humano como tal es para que usted y yo demostremos ese inmenso amor que Él tiene por la humanidad. ¿Cuál amor? El amor que Cristo ha derramado sobre nosotros, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que no tiene acepción de personas. Es llegar hacia ellos, compartirles, hablarles en todo y para todo. Por eso es que el amor fluye, está dentro de nosotros, ese amor, y ese amor es Cristo, amén. Él fluye hacia afuera, y es allí donde nos damos cuenta de algo bien importante, que no hay nada más espiritual que el amarnos los unos a los otros, porque esto es espiritual, hermano. Pero ¿sabe cuándo se hace a sí mismo más espiritual? Cuando el Espíritu Santo de Dios está fusionado con nuestro espíritu. Es allí donde nosotros vemos y sentimos el manifestar a Cristo como la esencia de esa adoración, como el centro de esa adoración. No es tan solo decir que el que más sirve es el que está aquí parado, o que el que canta es el que realmente le sirve o le adora al Señor, o que el que toca, o el que predica, o que el que ministra. En algún momento tuve la oportunidad, y ya les he compartido a ustedes, había un hermano en los baños, no en estos baños, en los otros baños del edificio. Era extenso, ¿verdad? Nosotros nos parábamos y era distante. Y terminó el servicio y hubo un mover especial, pero no porque hubo alabanza ni porque hubieron cánticos, amén,
Él nos ha hecho entendidos en esto y por eso estamos avanzando y creciendo en todas estas cosas. Porque Dios lo hizo así. Y Él se me acercó y me dijo, yo estaba aquí parado, aquí no, allá. Y se me acercó y me dijo, cuán privilegiado me sentiría donde yo estuviera en su lugar. Y ahora Dios me lleva a entender esto. Él estaba allí en los baños. ¿Quiénes entran a los baños? Nosotros. ¿Quiénes están al cuidado del aseo, de la higiene de las personas? Tal vez habían hermanos que tenían alguna discapacidad física en sus piernas o esto, y ellos estaban allí. Y este hombre se acerca y me dice, me sentiría verdaderamente privilegiado estar donde usted está. Y yo le dije, no. El lugar donde usted está, y les digo algo, sinceramente, desde ese momento pude entender en poco, porque estaba creciendo y estoy creciendo todavía, y todos nosotros, lo que era la verdadera adoración. Le dije, en el lugar donde tú estás es el mejor lugar de adoración. Más que yo que estoy aquí cantando. Y él me decía, no hermano, yo no lo veo así. Yo le dije, más adelante lo va a entender. Sirviendo, atendiendo a las personas que llegaban, a las personas que entraban, qué necesita, qué esto, qué por aquí, qué por allá. Es tremendo esto. Y nosotros como hermanos en Cristo, es a lo que llevamos nosotros como la adoración en el nuevo pacto. Por eso necesitamos, escuchen bien hermano, urgentemente recuperar una sana comprensión. Una sana comprensión de lo que es la alabanza y la adoración en estos tiempos, en el nuevo pacto. Y que nuestro papel como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, como sacerdotes, que representamos los intereses del Señor, de Cristo, aquí en esta tierra, sobre el género humano. Amén. Dile a la persona que tiene a su lado, despierte que ya terminamos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por esto? Hermanos, a la verdad, estamos empezando. Si hablamos de un 100%, diría yo que un 0.0000, contadora, por favor, %. Pero a eso es lo que Dios nos lleva a nosotros. Amén. Pero hermano, pero cuando usted llegue a este lugar, escuchen bien, o cuando usted invite a alguien, no le diga a ese alguien, vamos para el culto. Nosotros somos el culto. No le diga, es que vamos a adorar. Ahora le llamamos el local. Pero está mejor que decir iglesia, porque es que la iglesia es cada uno de nosotros. Vamos al sitio, el lugar de reunión. Vamos a la universidad. Dios tiene algo de antemano preparado para nosotros. Pero cuando usted se pare allí a cantar, abra sus labios. Exprese esa libertad que Cristo nos ha dado. Exprese ese amor que siente y que lleva en su corazón. Pero que así con ese amor sea 24/7. Que no sea que ahorita que salgamos, ¿sí?, ya seamos completamente diferentes. Como el ejemplo de aquel niño en otros tiempos donde se compartía de los niños que le decían a la maestra, no sé si a Gloria Maritza o a otra maestra, yo quiero estar allí en la iglesia porque allí es donde mi papá y mi mamá se comportan de maravilla. Pero cuando llegamos a la casa, mi papá esto, mi mamá lo otro, no. Que ese amor que llevamos dentro sea para manifestarlo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y con las personas a las que Dios nos ha llevado a compartir con ellos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Padre, gracias, Señor Dios, te damos.